A ver, vamos a ver. Y vamos a hacer, terminamos tubo digestivo, hacemos hígado y vesícula biliar y páncreas exocrino. Ya, voy a compartirles mi pantalla. A ver un ratito. Compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? Voy a ir a la parte de intestino, porque ya habíamos hecho esófago y estómago, ¿verdad? En realidad estas clases son para tocarlas en varias clases, ¿no? No es una sola. Pero vamos a empezar. Está intestino. Acá está, patología intestinal. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Confírmeme, por favor. Sí se ve, doctor, sí se ve. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la patología intestinal. Ya, recuerden que hay dos tipos de intestino, el delgado y el grueso. Algunas patologías se comparten, otras son más predominantes en algunas de ellas. Ya, estas son algunas generalidades. Mi intestino delgado mide 6 metros, el grueso 1.5 metros, ¿no? El intestino delgado tiene una parte inicial que se llama duodeno, que mide 25 centímetros y es de localización retroperitoneal. De ahí sigue el yeyuno y el ilion, ¿no? Acá tenemos este intestino delgado, como su nombre lo dice, más delgado, ¿no? Y el grueso tiene mayor diámetro, pero tiene unas estructuras que parecen como varias bolitas pegadas, ¿no? Esos se llaman austras, ¿ya? Bueno, está la división del intestino delgado en duodeno, yeyuno e ilion, ¿no? Acá ocurre la digestión y la absorción intestinal, ¿no? Ahí su nombre. ¿Qué quiere decir? Digestión es hacer los alimentos en las unidades básicas, ¿no? Por ejemplo, las proteínas en aminoácidos o en polipéptidos pequeños, ¿no? Carbohidratos en glucosa o monosacáridos, ¿no? Las grasas en triglicéridos, los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. ¿Para qué? Para absorberlos, ¿no? Entonces, la absorción se hace de moléculas pequeñas, ¿no? Principalmente, ¿ya? El duodeno, el quimo, que venía del estómago, se mezcla con las enzimas pancreáticas y bilis. Entonces, ¿qué es el quimo? Son los alimentos mezclados con los jugos gástricos, ¿no? Acá hay algo interesante que hay en el intestino delgado y no en el grueso, que son las vellosidades intestinales. Sí es cierto que el grueso también tiene, pero la cantidad de vellosidades que tiene el intestino delgado es mucho, mucho más que el colon, ¿no? Que el grueso. ¿Por qué? Porque estas vellosidades le sirven para aumentar la superficie de absorción. Ya, entonces ahí van a poder absorber mayor cantidad en un espacio limitado que es el abdomen, ¿no? Acá están las capas en mucosa, igual que
hablamos en el estómago, mucosa, su mucosa muscular y serosa, la mucosa tiene su epitelio, que tiene estas células, que ustedes lo van a ver por histología, ¿no? Pero los principales son los enterocitos porque cumplen la función de la absorción, ¿no? Porque tienen la chapa estriada o también llamada microvellosidades, ¿ya? La submucosa, solo en el duodeno hay glándulas submucosas que se llaman de Brunner. ¿Para qué sirve? La glándula de Brunner secretan una secreción, valga la redundancia, que hace que el quimo que venía del estómago mezclado con los ácidos gástricos, ese quimo es ácido, ¿no? Entonces, para contrarrestar ese nivel ácido del quimo, está la secreción de la glándula de Brunner. Entonces es rico en bicarbonato, ¿no? Y es como un tampón o buffer que va a hacer que la acidez disminuya, ¿no? La muscular tiene los famosos files, si se fuera en histología circular interna, longitudinal externa y entre los dos el plexo de Auerbach, ¿no? Me olvidé decirles que en la submucosa hay otro plexo nervioso que se llama el de Meissner, ¿no? Igual como veíamos en el resto de tubo digestivo, ¿no? Y la serosa es igual al resto. No, malo, voy a ver, eso tú estás viendo bien malo, ¿no? Va en su micrófono, por favor. Por favor, apaga el micrófono. Ya, gracias. Entonces miren cómo es el intestino, ¿no? Estas estructuras que ven acá y que está señalando la línea son las vellosidades, ¿no? Cómo salen como deditos de guante, ¿no? Eso le va a permitir a esta área que es más pequeña, tener más superficie de absorción, ¿no? Porque absorbe en toda la extensión de la vellosidad, ¿no? Si fuera plano, imagínense, solamente tendrían este espacio, esta rayita desde acá hasta acá para poder absorber. Pero acá absorben todo esto, ¿no? Bajan, otra vez suben, bajan, suben. Toda esa superficie de absorción es grande, ¿no? Acá vienen las vellosidades, ¿no? Se ve como unos deditos de guante, ¿no? Eso no hay en el colon, por ejemplo, ¿no? El colon, su mucosa, cuando usted abra un colon, es plana, ¿no? ¿Por qué? Porque el fin o el objetivo del colon ya no es absorción, ¿no? Se absorben algunas cosas simples como el agua, por ejemplo, ¿no? Pero no se absorbe alimento, ¿no? Tiene otra función el colon. Ya, miren su chapa estriada y acá en rojito están las células caliciformes, ¿no? Formadora de moco. Mira, acá se ve muy bonito la chapa estriada o microvellosidades, ¿no? Que también son deditos, pero bien pequeñitos en cada una de estas células, ¿no? Pues todas juntas se ve como un reforzamiento acá arriba, ¿no? No son cilios, ¿no? Son microvellosidades, que son diferentes. Igualito, y acá vemos las glándulas submucosas de Brunner, ¿no? Que están en la submucosa, pero hay glándulas también en la mucosa, que son la glándula de Lieberkühn, ¿no? Eso ustedes lo saben por histología. Miren cómo se forma una microvellosidad, ¿no? Adentro tiene filamentos de actina, fibrina, unión de membrana celular. Todas estas proteínas se anclan al citoesqueleto, ¿no? Y también tiene una proteína llamada villina. Esta es la forma como, por ejemplo, absorben los lípidos, ¿no? Los lípidos entran, cuando tú comes grasita, entran dos enzimas. Bueno, una enzima es la lipasa y la otra son la bilis, ¿no? Entonces, cuando tú comes bastante grasa, tu vesícula secreta bilis, ¿no? La bilis va a permitir que el lípido sea fácilmente degradable, ¿no? Entonces, así lo va a poder la lipasa transformar en glicerol, ácidos grasos y monoglicéridos. ¿Ya? Entonces acá se absorbe por las microvellosidades, ¿no? Todo esto, el glicerol, el ácido graso, el monoglicérido, y adentro vuelve a formar el triglicérido. Adentro, ¿no? ¿Ya? Y el triglicérido se une a unas
proteínas llamados kilomicrones, que lo van a transportar, salen por la parte lateral, bajan, pasan a la lámina basal y llegan al capilar linfático, y por el linfático van los kilomicrones con los triglicéridos, ¿no? Ya a su lugar, completando la absorción, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ocurre algo similar con algunas diferencias para la glucosa, para los aminoácidos. ¿Ya? Bueno, acá hay más histología, fisiología, fisio. Y el intestino grueso comprende el ciego, ¿no? Donde llega la parte terminal del ilion, y está la válvula iliocecal, ¿no? Y el ciego también tiene el famoso apéndice cecal o apéndice vermiforme, ¿no? Que no tiene una función conocida, ¿no? Y es un tubito que termina en fondo de saco, ¿no? Sirve para que te dé apendicitis, por ejemplo. De ahí sigue el colon, ¿no? Ascendente, transverso, descendente, sigmoides, y de ahí sigue el recto y al final el ano, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Excepto en el ano y en el apéndice, la capa externa se organiza en 3 gruesas bandeletas y forma las tenias esa cintilla que veían, ahorita seguro lo vamos a ver, en la superficie externa del colon se llama la astenia del colon, ¿no? La superficie externa del ciego y colon siguen las austras, eran las bolitas, ¿no? Que eran como si pegara varias bolitas, ¿no? Y la superficie de la mucosa es lisa, es lo que decía, ¿no? En cambio, la superficie de la mucosa del intestino delgado es con microvellosidades, ¿no? Acá es lisa. Y en la superficie externa del colon hay apéndices epiploicos, que son bolitas de grasa, ¿no? La mucosa contiene abundantes glándulas de Lieberkühn, igual que el intestino delgado. Y la función del colon es la de reabsorber agua y electrolitos, ¿no? Así como eliminación de alimentos no digeridos y desechos. ¿Ya? No hay célula de Paneth, pero sí el resto de estructura del intestino delgado. Entonces la única diferencia sería la célula de Paneth. Que eso ya ustedes lo saben por histología. Entonces miren, esta es la superficie interna, es plana, ¿no? Miren cómo es plana. No están las vellosidades que veíamos. Estas son sus glándulas llamadas de Lieberkühn, muscular y mucosae. Acá acaba la mucosa, empieza la submucosa, tejido conjuntivo. Acá tenemos el plexo de Meissner. De ahí sigue la capa muscular propia con dos orientaciones del músculo liso, que es la circular interna y longitudinal externa, y entre los dos hay otro plexo nervioso llamado de Auerbach, ¿no? Y termina en esta pequeña capita que apenas se ve, que es la serosa. ¿Ya? Esas son las capas del colon. Son los caliciformes. Diferencia entre estómago e intestino delgado. Esto es las patologías que vamos a ver, ¿no? Vamos a hablar de algunas anomalías congénitas. Tenemos el divertículo de Meckel, ¿no? Es un para empezar. A ver, por favor, apaguen hace mucha bulla. Un divertículo creo que lo hemos tocado cuando hablamos en esófago, ¿no? Había ahí divertículo de Schenker. El divertículo es es como un globito que sale hacia la parte externa del colon, en este caso, ¿no? Perdón, del intestino delgado. ¿Ya? Y que termina en fondo de saco, ¿no? Es como un apéndice, ¿no? Igualito que el apéndice cecal, pero usualmente es más chiquito, ¿no? ¿Ya? Ese es un divertículo. ¿Ya? En el caso del divertículo de Meckel, que está en el intestino delgado, ¿no? A menos de 85 centímetros de la válvula iliocecal, es por falta de involución de un conducto en la vida embrionaria, ¿no? Que es el conducto vitelino, ¿no? Cuando no involuciona, queda
como un remanente, y ese es el divertículo de Meckel, ¿no? Entonces, normalmente no te causa daño a menos que se inflame y te cause una diverticulitis, ¿no? Que es un cuadro clínico muy parecido a la apendicitis aguda, ¿no? Con dolor abdominal y todo eso. Y el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Para que sea divertículo tiene que contener todas las capas del intestino, ¿no? O sea, estoy hablando de mucosa, submucosa, muscular y serosa. Si solo tiene algunas, no es un divertículo más, estaríamos hablando de un prolapso de una capa o de una hernia, ¿no? Si tiene todas las capas del intestino, es un divertículo, ¿ya? Puede contener tejido gástrico y pancreático también dentro de su pared, y es asintomático, le dije, a menos que se ulcere, invagine, perfore y simule una apendicitis, ¿no? Y acá está, miren, ¿no? Está el intestino delgado y sale acá como si fuera un apéndice, ¿no? Y acá está, mira, todo hemorrágico, seguro que ha hecho una diverticulitis este paciente. La otra enfermedad que quiero hablarles es la enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? O también llamada megacolon agangliónico. Es propia del intestino grueso o del colon, ¿ya? Y la causa es la aganglionosis de una porción intestinal, ¿no? Recuerden que les hablé del plexo de Meissner, plexo de Auerbach. Ellos son plexos nerviosos que tienen adentro células ganglionares, ¿ya? Esas células ganglionares son neuronas, ¿no? Y ellos envían la orden para la motilidad intestinal, para la secreción glandular también, ¿ya? Pero hay enfermedades como la que estamos hablando, la Hirschsprung, donde puedes ver el plexo nervioso, pero adentro no encuentran ninguna célula ganglionar. Entonces no hay esa orden para los movimientos peristálticos, ¿no? Entonces el colon queda como si, como un tubo estático, ¿no? Que no tiene movimientos, ¿ya? Entonces la parte distal perdón, la parte proximal a esa ausencia se dilata, ¿no? Es como que si hubiera una obstrucción ahí, pero es una obstrucción de tipo más fisiológica que morfológica, que anatómica, ¿no? Es más fisiológico porque como no se mueve, entonces, por más que haya alimentos ahí, no se van a mover los alimentos, ¿no? Van a quedar ahí estáticos dentro de esa zona, ¿no? Entonces la parte proximal se va a dilatar, ¿no? De ahí el nombre de megacolon, ¿ya? ¿Cuál es la fisiopatología? Detención de la migración de células de la cresta neural o muerte prematura de estas células. Ya no llegan a los plexos nerviosos de Auerbach y de Meissner, ¿ya? Hay una obstrucción funcional y dilatación del intestino proximal al segmento afecto, ¿no? Como les dije. Se piensa que es por mutaciones de algunos genes y el diagnóstico lo hacemos con biopsias y en este caso se tiene que hacer muchos cortes para estar bien seguros que no hay células ganglionares en esos plexos, ¿no? Se divide en dos, ¿no? Enfermedad del segmento corto y largo, ¿no? El corto compromete recto y sigmoides y el largo compromete todo el colon. Ocurre en uno de 5.000 nacidos vivos, ¿ya? Y la proporción hombre-mujer es de 4:1. El 10% de los pacientes tienen síndrome de Down, ¿no? Y la característica de estos pacientitos se da en la vida, puede ser en recién nacidos o en niños de edad corta, ¿no? Por ejemplo, los bebés recién nacidos no hacen meconio, ¿no? Por eso es una pregunta, el meconio son las heces, ¿no? De los recién nacidos. Entonces, por eso cuando hacen una visita a los recién nacidos hay que ver si ha hecho meconio o no ha hecho, ¿no? Si ha hecho su
sus deposiciones. ¿Sí? ¿Quién dijo hola? Ya. ¿Cuál es la complicación que puede haber? Enterocolitis añadida con anomalía de líquidos y electrolitos y perforación de colon, ¿no? Que es mucho más grave todavía. Megacolon adquirido, hay megacolon también que se adquiere, ¿no? O sea, no es por una causa congénita, sino el paciente está bien todo, pero después lo adquiere en su vida ya extrauterina, ¿no? Y acá sí hay causas, ¿no? Tenemos la enfermedad de Chagas, que es la tripanosomiasis, la obstrucción orgánica, por de repente algún tumor, ¿no? O alguna estenosis, megacolon tóxico, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá, en esta imagen, la que sea donde no hay células ganglionares es en este segmento de recto. Entonces, es un tubo que no se va a mover. Entonces, la comida, los desechos que estén por acá no van a avanzar acá porque este no se mueve, ¿no? A pesar que está permeable, no hay ninguna obstrucción anatómica, pero no van a entrar acá porque no, como no se mueve, entonces tomaría como si fuera una obstrucción funcional, le dicen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el segmento proximal a ese segmento que no tiene células ganglionares? Se dilata, ¿no? Y eso es lo que llaman megacolon agangliónico, ¿no? O enfermedad de Hirschsprung. Acá también está, ¿no? Acá es donde está el problema y todo lo que está anterior se dilata. ¿Ya? Otras anomalías congénitas tenemos atresia y estenosis, duplicación, malrotación, falocele, gastrosquisis y heterotopías pancreáticas. ¿Qué es heterotopías pancreáticas? Restos de tejido pancreático en la pared del intestino, ¿no? Puede haber en el estómago también, ¿no? Se ha visto algunos casos. Vamos a hablar de la enterocolitis, que ya es una enfermedad inflamatoria, ya, del intestino, que se traduce por diarrea, ¿no? Entonces, ¿qué es diarrea, no? ¿Cómo se define diarrea? Son cuando se hace heces de más de 250 gramos por día, con 70 a 95% de agua, ¿no? Que esté compuesta esas heces, ¿no? Tiene que tener 70 a 95% de agua. En casos graves incluso se puede llegar hasta 14 litros, ¿no? En esos casos ya el paciente entra en deshidratación, ¿no? Incluso puede hacer shock hipovolémico y fallecer, ¿no? Y cuando hablamos de disentería, ¿no? Cuando hay diarrea, pero con contenido sanguinolento. Esa es disentería, ¿no? Independiente de la causa, ¿no? Hay muchos microorganismos que pueden causar eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la salmonela, ¿no? La shigella, ¿no? Hay parásitos que también te causan diarreas disentéricas, como la entamoeba histolítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Hay varios tipos de diarrea que hay que saber diferenciar, ¿no? Secretora, hay una pérdida de más de 500 mililitros por día, pero el líquido es isotónico. ¿Qué quiere decir isotónico? Que tiene la misma concentración del plasma, ¿no? ¿Ya? Persiste con el ayuno, o sea, paciente a veces cuando tienes tu diarrea no te da ganas de comer, ¿no? Entonces, si no comes, pero igual sigues con la diarrea, ¿no? Sigues como si hubieras comido, sigues. ¿Y cuál es la osmótica? La osmótica también se pierde lo mismo, ¿no? Pero disminuye con el ayuno. O sea, si dejas de comer, ya no tienes diarrea. En este caso, es la osmolalidad del líquido de la diarrea es mayor la de plasma, ¿no? O sea, es más concentrado. ¿Ya? Y ejemplo de diarreas osmóticas, por ejemplo, ¿no? Son por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algún tipo de malabsorciones,
¿no? Entonces, cuando tú no lo absorbes, todo se va, ¿no? Y esos solutos hacen concentrar a la diarrea, entonces por eso tiene mayor concentración que el plasma, ¿no? Enfermedades exudativas, ¿no? Eso se refiere a las que hacen heces purulentas, o sea, con pus, ¿no? Y sanguinolentas, ¿no? En este caso, persiste también con el ayuno, porque la gran mayoría de estos tipos de diarrea son infecciosas, ¿no? Motilidad alterada motilidad alterada también puede haber diarrea, ¿no? En síndrome de malabsorción, por ejemplo, ¿no? Ya, y cede con el ayuno también. Acá tenemos algunas causas de las diarreas, por ejemplo, secretora, tenemos virus, ¿no? Rotavirus, bacterias productoras de enterotoxinas, neoplasia productora de péptidos, adenoma nervioso del colon, algunas sustancias como metilsantinas, que está en la cafeína y la teofilina, y el uso excesivo de laxantes, ¿no? La diarrea osmótica puede ser por deficiencia de disacaridasas o de la lactasa, por ejemplo, ¿no? Tratamiento con lactulosa, alcalino, malabsorción primaria de ácidos biliares. Enfermedades exudativas, si les dije, la gran mayoría son por patología infecciosa. Tenemos Shigella, Salmonella, Campylobacter, Entamoeba stolítica o enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. Por malabsorción tenemos digestión intraluminal defectuosa, anomalías primarias de células mucosas, disminución del área superficial del intestino delgado, obstrucción linfática o infecciosa la Giardia lamblia, ¿no? La Giardia es un parásito, ¿no? Que le gusta pegarse a las microvellosidades y cuando hay cantidad hacen un efecto de bloqueo, ¿no? Entonces los alimentos que ya están digeridos no entran en contacto con las vellosidades porque esta es la Giardia metida entre ellos. Entonces no hay una absorción y eso se llama malabsorción, ¿no? Pero es por parásito. Alteraciones de la motilidad. Tenemos disminución del tránsito intestinal, reducción quirúrgica de la longitud del intestino delgado. De repente estamos operados por alguna otra causa. Síndrome de intestino irritable, diarrea diabética con neuropatía visceral, hipertiroidismo y síndrome carcinoide, ¿no? Los hipertiroideos hacen bastante diarrea, por ejemplo. Disminución de la motilidad, tenemos divertículos y creación quirúrgica de asa ciega intestinal. Ahora vamos a hablar un poco de las enterocolitis infecciosas, ¿no? Las que son por causa de microorganismos, ¿no? Tenemos víricas, bacterianas, hay bacterias que forman toxinas, ¿no? Y cuando tú te comes, la diarrea no es por el germen que está ahí, sino por la toxina que han formado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Staphylococcus aureus, el Vibrio cólera y el Clostridium perfringens, ¿no? Perfringens. ¿No? Ellos hacen algunas toxinas que pueden depositarla en alimentos, por ejemplo, que están mucho tiempo al aire ambiental, ¿no? Al ambiente, y se pueden infectar, ¿no? Y crecen ahí las bacterias y forman su toxina, ¿no? Infección por gérmenes toxigénicos, también tenemos enterotoxina secretora o citotoxina, y por gérmenes enteroinvasivos también, ¿no? Penetran el tejido, ¿no? Tenemos las parasitarias también como la Ascaris gusano, ¿no? Está Ascaris lumbricoides, Oxyuros, tenias, amebas, yardiasis. La ameba y yardiasis sí son protozoarios, ¿no? O sea, una sola célula. Otros enterocolitis necrotizante, colitis colágena, colitis pseudomembranosa, ¿no? Miren acá estas placas blanquecinas son de una colitis pseudomembranosa.
¿Ya? Así se ve como una membrana, ¿no? Pegadas a la mucosa. ¿Y por qué está formada la membrana? Por todo esto, ¿no? Es un conjunto de células muertas, de leucocitos en gran cantidad, detritus celulares y algunas colonias de gérmenes también podemos apreciar ahí. Entonces es una colitis pseudomembranosa. ¿Ya? Acá hay algunas úlceras, miren que está señalando. Esto es por úlceras de salmonela, ¿no? La salmonelosis, que es la fiebre tifoidea, ustedes deben conocerla. Antes, en la era cuando no había antibiótico, seguía su curso natural, ¿no? Los pacientes tenían que curarse solos, ¿no? Solo le daban soporte, ¿no? Pero no había antibiótico para matar a la bacteria. Entonces seguía su curso natural, y una de complicación bastante frecuente en estos pacientes es en las úlceras, ¿no? Hacen úlceras intestinales, ¿no? ¿Y cómo se reconocía las úlceras de estos pacientes? Era todo, las úlceras tenían un montón de infiltrado inflamatorio, pero por ejemplo esta célula de acá es un macrófago, ¿no? Y adentro tiene 2 hematíes, lo está fagocitando hematíes, ¿no? A eso se llama eritrofagocitosis, ¿no? Acá también hay otro, miren. ¿Ya? Eso es clásico ver en las úlceras por tifoidea o salmonelosis, ¿no? Pero ahora como hay antibióticos, estos pacientes vienen con dolor abdominal, diarreas, le hacen sus aglutinaciones, salen positivos salmonela, y de frente le dan su antibiótico y se corta, muere el bicho y se corta la historia natural, ¿no? Entonces, ahora que han úlceras por tifoidea es bien raro, ¿no? Casi ya no se veía, pero antes sí se veía. Síndromes de mala absorción, como su nombre lo dice, ahí no se puede absorber a veces algunos alimentos, otros casi la totalidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos absorción defectuosa de nutrientes, diarrea crónica con esteatorrea, puede haber trastorno en por lo menos una de las 3 funciones, ¿no? Digestión intraluminal, digestión terminal o transporte a nivel del epitelio. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de síndrome de mala absorción? Una de estas es enfermedad celíaca, o también llamado sprue celíaco, o enteropatía por hipersensibilidad al gluten, ¿no? Entonces, ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína del trigo, ¿ya? Que cuando estos pacientes comen trigo sin saberlo, obviamente, esta proteína produce un cuadro inflamatorio severo a nivel del intestino, ¿no? Entonces hay destrucción de vellosidades, ¿no? Vienen linfocitos y empiezan a atacar las vellosidades, las glándulas, ¿no? Y le hacen perder las microvellosidades. Entonces estos pacientes no van a absorber nada, ¿no? Ven un epitelio dañado, ¿no? Esa es la enfermedad celíaca, ¿ya? Usualmente da en gente de raza blanca, ¿no? Y hay una reacción inflamatoria crónica mediada por linfocitos T, ¿no? Entonces, en la morfología que vemos en sus biopsias de estos pacientes, enteritis difusa, atrofia marcada, pérdida total de las vellosidades. Epitelio superficial con degeneración vacuolar, pérdida de borde cepillo, linfocitos intraepiteliales, y las criptas poseen actividad mitótica aumentada. A largo plazo hay un riesgo de hacer un linfoma intestinal, ¿no? Por si acaso. Entonces esto es lo normal. A la izquierda, y miren a la derecha una mucosa patológica de enfermedad celíaca. Miren, se ha borrado las microvellosidades, perdón, las vellosidades, ¿no? Hay bastante inflamatorio. Y miren esta glándula, tiene un montón, estos puntitos moraditos que ven acá, son linfocitos.
montón de linfocitos intraepiteliales, ¿no? Esa es la característica de la enfermedad celíaca, ¿no? Acá también es plano acá, ¿no? Parece estómago, en vez de tener sus vellosidades, ¿no? Y hay otro spray llamado el tropical, que como su nombre lo dice, se da en trópicos, ¿no? Y ocurre en forma endémica o en brotes epidémicos. No hay una causa probable. Se piensa que es por bacterias enterotoxigénicas, ¿no? Los cambios variables son de la morfología, tiene cambios variables, y es frecuente la deficiencia de folato y vitamina 12. Hay cambios megaloblásticos en las células epiteliales también. Otra enfermedad es la enfermedad de Whipple, o también llamada lipodistrofia intestinal. Esto sí es por un microorganismo llamado es un actinomicetogram positivo que se llama Tropheriма whippeli. ¿Ya? Puede afectar cualquier órgano, ¿no? Pero más se ha visto en el intestino delgado, ¿no? En la mucosa se ve gran cantidad de macrófagos que tienen gránulos Paz positivos, ¿no? Hay edema de mucosa y depósito de lípidos en las vellosidades. Ya en raza blanca, acá dice 5 a 6 décadas, ¿no? O sea, 50 a 60 años, y el hombre es 10 veces más frecuente que la mujer. ¿Qué es lo que causa? Mala absorción intestinal, diarrea, pérdida de peso. A veces hay artropatía, o sea, hay un dolor o inflamación de una articulación, ¿no? Y el tratamiento es con antibióticos, obviamente, ¿no? Y acá vemos así. Acá hay no se ve muy bien acá, pero hay unas histiocitos de tipo espumosos, ¿no? Y acá hay grasa, ¿no? Grasitas, células grasas. Y ahora pasamos a este grupo de enfermedades son muy características, son dos, ¿no? Las que forman lo que se conoce como enfermedad inflamatoria intestinal. Ambos son procesos idiopáticos, no se sabe por qué se forma, ¿ya? Y son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, ¿no? La enfermedad de Crohn te puede dar a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿no? Esófago, estómago, intestino delgado, grueso, recto. De la colitis ulcerativa, como su nombre lo dice, colitis, solamente te da el intestino grueso, ¿ya? Y su principal localización es el recto, la más frecuente, ¿no? Enfermedad de Crohn es el íleon distal. ¿Ya? Entonces, en países desarrollados, que es el norte de Europa y Estados Unidos, es donde hay más casos de esto, ¿no? En nuestro país también hay regular, ¿eh? No es infrecuente, ¿ya? Pero tampoco es muy, muy frecuente, ¿no? Se produce, dice, por respuesta inmune intensa a la flora normal, junto con un defecto en la función de la barrera epitelial, ¿no? Entonces, normalmente hay bacterias de la flora normal en nuestro intestino grueso, ¿no? En estos pacientes se ha visto que normalmente nosotros no respondemos grandemente a estas bacterias porque son bacterias que son parte de la flora normal, ¿no? Pero en los pacientes que hacen enfermedad inflamatoria intestinal, esta respuesta inmune es bastante exagerada a la flora normal, ¿no? Y eso va a dañar, recuerden ustedes, cuando hay una gran inflamación, también no solo daña al germen, ¿no?, invasor, sino también al tejido, ¿no?, sano, ¿no?, que está ahí en el fuego cruzado, ¿no? Entonces es de origen desconocido, no se sabe por qué se forma, se piensa que interviene en susceptibilidad genética, flora intestinal y respuesta normal de células T.
Y acá está la diferencia entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, ¿no? Histológicamente son bien parecidos. O sea, si yo le hago una biopsia a una enfermedad de Crohn y una biopsia a colitis ulcerativa, comparten muchas características, ¿ya? Más que todo acá nos hacemos la diferencia por el tipo de compromiso que se puede ver en la endoscopía, ¿no? Si es un buen gastroenterólogo y hace una endoscopía mirando nomás el patrón de compromiso del intestino, ¿no? Puede más o menos sugerir o pensar si se trata de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, ¿no? ¿Cómo así? La enfermedad de Crohn es más parcheada, dicen, ¿no? O sea, hay zonas que están comprometidas y hay otras zonas que están sanas, ¿no? Entonces en la biopsia tú ves algunos fragmentitos con todas esas características y otros fragmentitos sanos, ¿no? En cambio en la colitis ulcerosa el compromiso es más difuso. Entonces casi todos los fragmentos que saquen están comprometidos, ¿no? Esa es la diferencia. Una de las tantas diferencias, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la enfermedad de Crohn hace más fístula, ¿no? Ya saben ustedes qué es fístula, ¿no? O sea, son comunicaciones, puede ser fístula enterocutánea, por ejemplo, ¿no? Más hacia abscesos también puede hacer, ¿no? En cambio, la colitis ulcerosa casi no existen fístulas, ¿no? A ver, acá dice dónde es lo más frecuente. Colon derecho. El 80% es el intestino delgado, por ejemplo, ¿no? Yo le dije ileón terminal. Esa es la principal, o sea, de toda la enfermedad de Crohn del intestino, perdón, del tubo digestivo, el 80% está en intestino delgado. En cambio, en la colitis ulcerosa es solo en el colon, ¿no? Está confinada al colon. Pero Crohn, por ejemplo, te puede dar del esófago, Crohn de esófago, te puede dar en el estómago, también te puede dar, ¿no? ¿Ya? Y el resto de características ya ustedes lo pueden leer, ¿no? Le acaba de venir un par de preguntas, por lo menos. ¿Ya? La enfermedad de Crohn, como les dije, afecta a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, dicen. Pero más frecuente es el ileón terminal, ¿ya? Esto grábense, porque pregunta de examen. ¿Cuál es la localización más frecuente de la enfermedad de Crohn? Ileón terminal. ¿Ya? Que hay acá inflamación, engrosamiento de todas las capas del segmento del intestino delgado. Puede también afectar el intestino grueso, llamándose colitis granulomatosa, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de, aunque la colitis ulcerosa también puede ser granulomas, pero más granulomas se ve en la enfermedad de Crohn. Pero sin embargo, no, las granulomas no son frecuentes verlos en Crohn. O sea, son parte, ¿no? de todos los hallazgos histológicos que podemos ver en una enfermedad de Crohn. Pero encontrarlo es bien difícil, ¿ya? Por eso no nos guiemos mucho de ahí. Aquí está la enfermedad de Crohn, mire cómo se ensancha en la pared, ¿no? Acá es delgadita, pero acá se ensancha por inflamación, ¿no? Epidemiología más frecuente en gente joven, 20 a 40 años, ¿no? Ligeramente mayor en mujeres que en varones. Y más en raza blanca. Etiología no se sabe, parece que hay un factor genético. Algunos postulan etiología bacteriana, otros inflamatoria, inmunológica, ¿no? La anatomía patológica, la afectación es transmural, ¿ya? Hay edema, inflamación, fibrosis, hiperplasia muscular, ¿ya? La luz se estrecha por engrosamiento de la pared, hay placas exudativas, presenta un límite muy claro entre la zona afectada y la normal, ¿no? Hay múltiples ulceraciones que son tan profundas que pueden incluso perforar la pared, ¿ya? Y hay fisuras que pueden penetrar la pared y formar fístulas también.
Ese es más frecuente en Crohn. Esta es la histología, un poco de lo que les había dicho. Y esta es la diferencia histopatológica entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, ¿no? Una, por ejemplo, que no sé si la han puesto acá, por ejemplo, los granulomas, ¿no? Enfermedad de Crohn, presencia de granulomas no calcificantes, ¿no? En la colitis ulcerosa no habla de granulomas. Esa podría ser una. Agregado linfoides sí puede haber en ambas, úlceras profundas también, fisuras, ¿no? Las fisuras más son de Crohn. ¿Qué fisura? Es como una rajadura, ¿no? ¿Ya? Y esto también es importante, que la inflamación es de carácter discontinuo, ¿no? Hay zonas de mucosa sana entre zonas de mucosa afectada, ¿no? En cambio, en la colitis ulcerosa el compromiso es difuso, ¿no? Casi acá no vas a encontrar mucosa sana. Clínicamente hay episodios intermitentes de dolor abdominal, difuso localizado en la fosa ilíaca derecha, junto con diarreas acuosas profundas, ¿no? Y se acompaña también de fiebre, perdón. Las crisis son desencadenadas por estrés físico o emocional. Mira. Si la enfermedad es crónica, o sea, de larga data, puede haber estenosis, puede haber fístula, síndrome de la malabsorción también, ¿ya? Y ahí puede también tener manifestaciones extraintestinales, ¿no? Por ejemplo, poliartritis migratoria, ¿no? ¿Qué quiere decir poliartritis migratoria, ¿no? Entonces hay tumefacción de articulaciones, pero que van migrando, ¿no? Por ejemplo, te empieza en el tobillo, ¿no? Te sube la rodilla, de repente la cadera, ¿no? O miembros superiores, ¿ya? Después, ¿no? Eso es poliartritis migratoria. Sacroileitis también, espondilitis anquilosante, eritema nodoso y dedos en palillo de tambor. La incidencia de cáncer es mayor que en la población general, pero menor que en la colitis ulcerativa. Y acá tienen ustedes una lista de todas las manifestaciones extradigestivas, tanto en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerativa, ¿no? Por ejemplo, le puede dar una uveitis o conjuntivitis al paciente, ¿no? Aparte de su cuadro digestivo, ¿no? Puede haber esteatosis, mira acá, pancreatitis crónica, etcétera, etcétera. Mire, acá, acá lo han abierto y hay una serie de estructuras acá como si fueran pólipos, ¿no? Es frecuente de encontrar en ambos, ¿eh? Tanto en la colitis ulcerativa como en Crohn. Esto sí es más colitis ulcerativa porque miren esas úlceras, grandazas, ¿no? Y acá hay una afectación de casi toda la pared, ¿no? Que vemos en el filtro inflamatorio. Y ahora hablamos de la colitis ulcerativa, como les dije, está limitado al colon, ¿no? No hay colitis ulcerativa de intestino delgado, ni de estómago, ni de esófago. Solamente es en el colon, ¿no? Y el sitio predilecto o más frecuente es el recto, ¿ya? No se olvide. Se inicia como cuadros clínicos recidivantes con diarrea, con sangre, pus, mucosidad, dolor abdominal que dura días, semanas o meses y luego cede. La persona puede manifestar fiebre, malestar general, adelgazamiento y episodios repetidos de rectorragia, ¿no? También hay manifestaciones extraintestinales como artritis, espondilitis anquilosante, uveitis, colangitis, etc. ¿Cómo se puede complicar un paciente con colitis ulcerativa? Con un shock hipovolémico, ¿no? Por severas hemorragias, ¿no? También puede producir daño tóxico de la muscular y plexo neural, originando dilatación de la luz intestinal,
dando lugar al famoso megacolon tóxico. También se puede perforar y hacer una peritonitis séptica, ¿no? Hay un riesgo elevado de cáncer, ¿no? Por ejemplo, en las biopsias que nos mandan con colitis ulcerativa nos piden buscar displasia, ¿no? ¿Qué displasias son cambios precancerígenos? Ya les dije en otras clases. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Úlceras en recto que se extienden proximalmente y pueden afectar todo el colon, pancolitis. 10% hay ileitis retrógrada, formación de pseudopólipos, que era lo que veían en esa imagen, como unas tumoraciones pequeñas, son pseudopólipos por regeneración de la mucosa. Y como consecuencia el daño y atrofia. Entonces hay infiltrado inflamatorio, abscesos en las criptas, eso es importante para ver sobre todo actividad, ulceración, fibrosis de regeneración, que conlleva la atrofia. Y la displasia indica un riesgo de cáncer. Y miren qué cantidad de pólipos tiene. Todos estos son pólipos, ¿no? De la mucosa, son pseudopólipos. ¿Ya? Miren, acá ven ustedes distorsión arquitectural. ¿Ya? Normalmente las glándulas son ovaladas, ¿no? Acá están así medias tortuosas. ¿Ya? Acá se pueden meter tienen linfocitos aquí en las intraepiteliales, etcétera. Y dan los abscesos de criptas. Estos son una colección de polimorfos nucleares dentro de la luz de una glándula. Acá hay otro, ¿no? Esos son se llama abscesos en cripta, ¿no? Acá están los pseudopólipos. Pasamos a los procesos vasculares, ¿no? Tenemos enfermedad isquémica intestinal, ¿no? Que es por oclusión de uno de los 3 troncos principales de la arteria celíaca, mesentérica superior e inferior, ¿no? Puede comprometer mucosa, submucosa, o todas, ¿no? ¿Qué te condiciona? La trombosis arterial, por ejemplo, una aterosclerosis intensa, embolia arterial por vegetaciones cardíacas, angiografía, trombosis venosa por hipercoagulabilidad, isquemia no oclusiva, insuficiencia cardíaca, shock y miscelánea, radiación, bólvulo, estenosis, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son factores de riesgo igualito que veíamos en el infarto del miocardio, ¿no? Porque ahí también había un vasito, una coronaria que se taponaba. Entonces acá igual, ¿no? Se puede taponar cualquier tronco que va a irrigar a los intestinos, ¿no? Que están arriba, ¿no? Puede ser la arteria celíaca, la mesentérica superior o la mesentérica inferior. Entonces, dependiendo cuál se ocluya, vamos a ver qué segmento se necrosa, ¿no? Casi infrecuente, pero es grave si es que funciona, si es que ocurre, la mortalidad va del 50 a 75%, porque se perfora, ¿no? Cuando el intestino se necrosa, queda convertida como es tan delgadita como una hoja de papel, su pared, ¿no? Entonces, y es bien dócil, ¿no? Bien friable, ¿no? Fácilmente se puede perforar. ¿No? Acá vemos algunas, estos son como parecen cristales de colesterol que se lo está fagocitando algunas células multinucleadas, ¿no? Acá hay una zona de infarto, ¿no? De esta línea hacia abajo, infarto, acá sí está más o menos conservado. Otra patología es la angiodisplasia, ¿no? Que es una dilatación y malformación vascular, que es más frecuente en ciego y colon, ¿no? Ocurre en la 6ª década y son responsables del 20% de las hemorragias intestinales, ¿no? Abarca mucosa, submucosa y contiene músculo liso. ¿Cuál es la patogenia que se piensa? Factores mecánicos de la pared colon con contribución genética. ¿Ya? Entonces, acá son vasitos malformados, ¿no? Entonces, los vasitos malformados en la pared del colon se pueden romper, ¿no? Se rompen y causan hemorragia, ¿ya?
telangiodisplasia. Pasamos a la enfermedad diverticular. Como les mencioné, los divertículos, ¿no?, son una especie de vaginaciones de la pared intestino, pero tienen que tener todas las capas, ¿no? Se localizan sobre todo a nivel del sigma, y la patología derivada de ellos es la diverticulosis, es cuando tiene un montón de divertículos, que es casi la regla, ¿no? Es muy raro que solamente tengas un divertículo en el colon, ¿no? ¿Ya? Aquí, cuando tienes muchos, el término es diverticulosis, ¿ya? Y cuando uno de ellos o más se inflama, el término es diverticulitis, ¿ya? Por si acaso. Ahí está, inflamación de un divertículo. La clínica es similar al apéndice, ¿no? Porque el divertículo es como si fuera un apéndice chiquito, ¿no? Entonces te da un cuadro de agudo, todo igual, tienes que asistir a la emergencia, y a veces el cuadro, no, cuando no remite o se perfora incluso, ¿no? Ya hay que entrar a la sala, ¿no? Y operar al paciente. Ahí está el divertículo, miren. Miren, está impactado acá por un fecalito, ¿no? Entonces esto hace que se inflame el divertículo. Pasamos a las neoplasias. Tenemos tumores del intestino delgado, que usualmente son raros, ¿ya? Lo más frecuente son los benignos. Tenemos los adenomas, los tumores mesenquimales, como los lipomas, los leiomiomas, ¿no? Y los malignos son más raros, ¿no? Tenemos adenocarcinomas, carcinoides, tienen casi la misma incidencia, ¿no? Como si los sarcomas. Entonces los adenomas son una especie de pólipos que hay en el intestino, pero tienen algún tipo de displasia dentro de sus células, ¿no? O sea, vendrían a ser como precursores de cáncer, ¿no? Pero no necesariamente, porque pueden regresionar también, ¿no? Ahí está, miren, es un polipito, ¿no? Ahí está es como un arbolito, ¿no? El tronco y todas las hojitas. Y esto es la displasia, ¿no? Esto es lo normal. Lo normal es que se vea acá el citoplasma y los núcleos hagan una fila pegados a la membrana basal. Pero acá proliferan tanto que se han subido y se han ido incluso hasta arriba los núcleos, ¿no? Esto es una displasia, ¿ya? Igualito. Y los adenocarcinomas del intestino delgado son raros, como les dije, ¿no? La mayoría de los adenocarcinomas ocurren en el tubo digestivo, ocurren en el estómago y en el colon, ¿no? Es más raro que ocurra en el esófago y en el intestino delgado, ¿ya? Pero puede haber, ¿no? Y cuando hay, usualmente en el intestino delgado se pone en lo que se conoce como la ampolla de Vater, que es donde sale el conducto de Wilson, ¿no? Y también el colédoco, ¿no? Cuando tiene una sola vía común, ¿no? Y acá puede taponar, ¿no? Y causar ictericia obstructiva, ¿ya? Clínicamente hay obstrucción intestinal, náuseas, vómitos, pérdida de peso. Estas son las condiciones predisponentes. También el tabaco y el alcohol. Y dentro de esto quiero hablar del síndrome de Pesce-Jeghers, ¿no? El síndrome de Pesce-Jeghers, que es de causa hereditaria, o sea, se hereda, ¿no? De padre a hijo, ¿no? Es la formación de múltiples pólipos en el intestino delgado y grueso, ¿ya? Y estos pólipos usualmente son benignos, pero algunos de ellos ya pueden tener algún tipo de displasia, ¿no? En sus células, ¿no? Incluso estos chicos hacen cáncer de colon bien jóvenes, ¿no? Estoy hablando de 20 años, donde el cáncer de colon casi no existe a esa edad, ¿no? El cáncer de colon más es en adultos mayores, ¿no? Pero cuando tiene síndrome de Pesce-Jeghers, ¿no?
te puede dar joven también, ¿no? Y también este paciente tiene manchas melánicas en piel y en mucosas. Tumores de colon y recto. Tenemos el carcinoma colorectal, que es una de las neoplasias malignas más comunes en los países occidentales, ¿no? Hay factores de riesgo, donde están también los pólipos, sobre todo los adenomas, ¿no? Que son los que tienen displasia, ¿ya? Pero, en el cáncer de colon y recto más interviene en lo que es la dieta. La parte genética también, pero la dieta también. ¿Ya? Esos son los tipos de pólipos que puede haber, los neoplásicos, hiperplásicos, armatosos y checkers. Y miren qué cantidad de pólipos. Todas estas bolitas que hagan son pólipos, ¿no? Qué cantidad de pólipos que hay en la mucosa del colon, ¿no? Cualquier cantidad. Entonces, este paciente tiene síndrome de Page-Jeggers. Carcinoma colorectal, vamos a hablar rápidamente. Ya, es un tumor que es frecuente en varones, ¿no? Después de próstata y pulmón, dice que es el más frecuente en varones. Ya, usualmente son varones de edad ya avanzada, ¿no? Acá ponen 62 años como una media, ¿ya? Y la dieta, mira, la dieta es fundamental, lo que le decía, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y que está al grande de grasa, ¿no? Aumentada de grasa. Hay gente que le gusta comer grasa todos los días, ¿no? Proteínas e hidrocarburos refinados, ¿no? ¿Cuáles son los hidrocarburos o carbohidratos? Hidrocarburos, ¿no? Carbohidratos, ¿no? Te hablan de hidrocarburos. Carbohidratos refinados, ¿cuáles son? El azúcar, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ya, también un factor de riesgo bien importante es cuando no comes mucha fibra en tu dieta, ¿no? O dieta pobre en fibra, ¿no? Ya, entonces todo eso se mezcla y te da cáncer de colon, ¿no? También con algún tipo de genética que tienes ahí. Entonces, ¿cuál es el sitio más predilecto donde se pone el cáncer de colon? En el colon sigmoides, con 35%. De ahí sigue el ciego, 22%. De ahí sigue el recto, 14%. De ahí sigue el colon ascendente. De ahí el transverso y de ahí el descendente, ¿no? Pero el colon sigmoides es el principal. Causas y factores de riesgo ambientales: alcohol, tabaco, dieta rica en grasa, les dije, y colesterol, enfermedad inflamatoria intestinal, presencia de pólipos adenomatosos, o sea que tienen displasia, diagnóstico previo de cáncer de mama, útero y ovario, por la similitud genética que hay en estos pacientes, historia familiar de cáncer de colon y factores genéticos, factores genéticos. Todos estos contribuyen a la formación de cáncer de colon. Entonces la sintomatología va a depender del tamaño del tumor y la localización, ¿no? Siguiente puede indicar cáncer de colon, diarrea y estreñimiento. O sea, a veces hay tiempos de diarrea, tiempos de estreñimiento, obstrucción intestinal, ¿no? Dolor abdominal o distensión de abdomen, presencia de sangre en las heces, anemia sin causa conocida y pérdida de peso sin causa conocida. Y acá vemos el cáncer, miren, ¿no? Esta es la mucosa normal, el cáncer. Miren, todo esto es el cáncer, ¿no? Tremendo cómo prolifera el tejido, ¿no? Forma descontrolada. Y así se ve, ¿no? Son glándulas con células neoplásicas, ¿no? El adenocarcinoma se parecen entre todos.
Si no me dicen acá qué órgano es, yo no sé. Solo sé que es un adenocarcinoma. Puede ser de estómago, puede ser de esófago, pulmón, qué sé yo. Otros tumores que hay también relativamente frecuentes en el intestino son linfomas, ¿no? Generalmente está en el hilo distal y se manifiesta como un síndrome diarreico crónico, ¿no? El diagnóstico se hace por clínica, tránsito intestinal y áreas donde se ve, ¿no? En el tránsito intestinal, el ilion irregular, área de estenosis y dilatación. El diagnóstico certero se lo hace por medio de biopsia, ¿no? Recuerden todos los tumores, cánceres, el diagnóstico al final es por biopsia, ¿no? Diagnóstico diferencial con Crohn, interés intestinal, y el tratamiento es quirúrgico. Miren acá estas zonas de cáncer que incluso ha perforado el colon, ¿no? Acá se ve infiltrado en la pared más que formación de una masa, ¿no? Otro tumor que también encontramos relativamente frecuente en el intestino es el tumor carcinoide, que generalmente es maligno y está localizado principalmente en el intestino delgado y grueso, ¿ya? Mayormente en ciego y apéndice, ¿no? En apéndice es bien frecuente en la punta sobre todo, ¿no? Por eso cuando recibimos los apéndices por apendicitis, tenemos que mandar la punta para ver si es que hay un carcinoide ahí metido, ¿no? Y a veces lo encontramos, ¿no? ¿Qué más? Ya. La clínica del tumor carcinoide, ¿no? El tumor carcinoide se deriva de unas células endocrinas llamadas enterocromafines, ¿ya? Que hay en un montón de sitios, ¿no? De nuestros órganos. Entonces el carcinoide casi está presente en casi todos nuestros órganos. Pulmón, por ejemplo, ¿no? Pero a veces estas células fabrican hormonas, ¿no? Y la hormona que fabrican es la serotonina, ¿ya? Y esa serotonina causa algunos síntomas, ¿no? La gran cantidad de serotonina causa algunos síntomas en las personas. Por ejemplo, tienen trastornos vasomotores, ¿no? Crisis de rubor cutáneo, borborismos, porque aceleran los movimientos intestinales, diarreas también, cólicos, presencia de pseudoasma, taquicardia y hepatomegalia. El diagnóstico se hace valorando el 5-hidroxiindol acético en orina, que es el metabolito de la serotonina, ¿no? Cuando ya es degradado, ¿no? Y se bota en la orina. Valores mayores de 30 miligramos en 24 horas, un diagnóstico de tumor carcinoide. Y el tratamiento es quirúrgico, tienes que sacarlo, ¿no? Para que no siga formando. Acá está el tumorcito, ¿no? Y se ve así un montón de celulitas, con el núcleo en sal y pimienta, le dicen, ¿no? Porque tiene la cromatina salteada, ¿no? Le da esa característica. Ya, y acá con inmunohistoquímica para detectarlos, ¿no? ¿Y acabamos? ¿Tan rápido? Y acabamos. Vamos a seguir. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctor, se está escuchando, claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Voy a compartir hígado y vías biliares. Ya. Entonces, vamos a hablar un poco de hígado y vías biliares, que son glándulas anexas al tubo digestivo, ¿no? El hígado pues, tiene múltiples funciones, que ustedes ya deben saberlo. Sí se ve, ¿no? ¿Se ve la diapositiva del hígado? Sí, doctor, sí se ve. ¿Qué se aparece, doctor? Tenemos enfermedades no neoplásicas,
malformaciones, las inflamatorias, por ejemplo, las hepatitis, ¿no? Y dentro de las hepatitis tenemos, por ejemplo, las virales, ¿no? Después tenemos enfermedades degenerativas como la cirrosis, hepatopatías por fármacos también tenemos, hepatopatías por errores innatos del metabolismo, ¿no? En este caso, este es un conjunto de enfermedades en que hay o bien deficiencia o malformación de algunas enzimas, ¿no? Entonces usted recuerde que las enzimas son biocatalizadores, ¿no? Que catalizan una reacción química, ¿no? Pero si está, por ejemplo, ¿no? Si quieres convertir A a B, necesitas una enzima, ¿no? Pero si esta enzima está defectuosa o no existe, A nunca se va a poder convertir en B. Entonces, ¿qué pasa con A? Se acumula, ¿no? ¿Y dónde se acumula? En este caso, en el hígado. Y esa acumulación va a hacer que el hígado pierda su función, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas seguro. Trastornos circulatorios también puede haber, y alteraciones de vía biliar intrahepática y alteraciones vinculadas a trasplante. Entonces, este es el hígado, recuerden, está formado por lobulillos que tienen la forma de un hexágono, en el centro tiene la vena centrolobulillar y en las esquinas los espacios porta, ¿no? Que tenía una rama de la arteria hepática, rama de la porta y un conducto biliar, ¿no? Así se ve en tridimensional, pero son cosas ya que ustedes lo han visto en esto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una enfermedad hepática? ¿No? O sea, tú viendo al paciente, ¿cómo puedes decir este paciente debe tener algo en el hígado? Cuando tiene esas cinco síntomas. Uno, ictericia, o sea, el color de la piel y de las mucosas amarillas, ¿no? Usualmente se ven las escleras, ¿no? Que es más notable porque la esclera es blanca, ¿no? En cambio, la piel a veces cuando uno es oscuro, trigueño o moreno, ¿no? Pasa un poco desapercibido, ¿no? Pero en las escleras sí se puede ver bien, ¿no? El otro es el prurito. ¿Qué es prurito? Perdón, la ictericia, ¿por qué se forma? Por aumento de la bilirrubina en sangre, ¿no? El prurito. Prurito es el picazón, ¿no? Que te da en todo el cuerpo, ¿no? ¿Y por qué se forma? ¿Cuál es la explicación? Dice que las cantidades de bilirrubina en sangre excitan o estimulan las terminaciones nerviosas, ¿no? Cuando pasa a los tejidos, ¿no? Principalmente a la piel, ¿no? Y estimula las terminaciones nerviosas y eso es lo que te causa el prurito. Hepatomegalia es cuando el hígado crece, ¿no? Y tú lo puedes palpar debajo del reborde costal, ¿no? Y ahí puedes ver incluso su consistencia, ¿no? Si tiene nódulos o no. Insuficiencia hepatocítica o hepática, ¿no? Insuficiencia hepática, esto más lo ves por lo puedes intuir, por ejemplo, una proteína principal que forma el hígado es la albúmina, ¿no? Que sirve para la presión oncótica. ¿Y qué es la presión oncótica? Es la presión que hace que el agua de nuestra sangre se quede dentro del vaso sanguíneo, porque la presión hidrostática hasta que quiere sacarla de ahí, ¿no? Entonces, esta fuerza de la oncótica contrarresta está en equilibrio con la hidrostática, ¿no? Pero si no hay albúmina porque el hígado está mal, el agua se sale y eso es edema, ¿no? Entonces, el paciente empieza a hacer edemas, ¿no? Entonces uno dice, está haciendo edema, vamos a estudiar el edema y dentro del estudio está el estudio de funciones hepáticas, ¿no? Y ahí sacas, pues, ¿no? Dosaje de proteínas plasmáticas, por ejemplo, está bajo, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Hipertensión portal, eso es hipertensión portal,
es el aumento de presión. Creo que sí lo vimos cuando les expliqué de Mallory Weiss, ¿se acuerdan? No, perdón, por varices esofágicas, ¿no? Entonces, en varices esofágicas, las venas esofágicas que venían de ramas de la porta, ¿no? Si había aumento de la presión en la porta, también había ahí, ¿no? Y entonces esas venas se dilataban, ¿no? Y eso era lo que formaban las varices, ¿no? Entonces acá también puede la hipertensión portal no solamente se traduce en varices esofágicas, sino también en circulación colateral se llama, ¿no? Es cuando ves el abdomen de estos pacientes. Esto más que todo se da la hipertensión portal en pacientes cirróticos, ¿no? Cuando tú ves el abdomen, que es globuloso porque tiene ascitis seguro, ¿no? Ves un montón de venas pronunciadas en el abdomen, ¿no? Eso se llama como circulación colateral, que es por hipertensión portal, ¿ya? Entonces vamos a hablar de errores innatos del metabolismo. Ahí tienen ustedes algunas enfermedades, como el Crigler-Najjar, tipo 1, tipo 2, enfermedad de Gilbert, enfermedad de Rotor, enfermedad de Dubin-Johnson, ¿no? Y acá te dice el defecto que hay en el metabolismo en la bilirrubina, por ejemplo, el Crigler-Najjar tipo 1 en la conjugación, ¿no? El tipo 2 también, solo que los cambios histológicos en el hígado, hay una colestasis en el tipo 1 y no hay colestasis en el tipo 2, ¿no? ¿Y qué es colestasis? Vamos a aprovechar que acá dice colestasis. Colestasis es cuando se aumenta en las células hepáticas el pigmento de la bilirrubina, ¿no? Obviamente porque hay algún problema ahí en el hígado, ¿no? Ese se llama colestasis, ¿ya? Y te puede producir ictericia, te puede producir prurito, te puede producir síntomas cutáneos o aumentos de fosfatasa alcalina, que es también una enzima que se dosa cuando se piensa que hay problemas hepáticos, ¿no? Entonces, la colestasis es la acumulación de pigmentos biliares en el parénquima hepático. Hay una degeneración espumosa de hepatocitos, proliferación de conductos biliares también, lagos biliares, y esto da una fibrosis portal y al final te lleva a una cirrosis. ¿Ya? Y esto que ven acá medio verde son los lagos biliares, ¿no? Acá, mira, lagos biliares. Es tremendo lago biliar. Vamos a hablar un poco de las hepatitis, que es la inflamación del hígado, ¿no? Puede ser hay varias causas, ¿no? Bacterianas, micóticas, amebiásicas, tóxicas, pero la gran mayoría son virales, ¿no? Y ahí sale el término de hepatitis viral, ¿no? Que hay un montón de virus que se les nombra por las letras del alfabeto, ¿no? Hepatitis viral A, B, ¿no? C, D también hay, E también hay, ¿no? Ya, y estos virus se llaman virus hepatotropos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que crecen solamente en las células hepáticas, ¿no? Estos virus es difícil que te comprometan otro tipo de células de otros órganos, ¿no? Más tienen predilección por los hepatocitos, ¿no? Por eso le llaman hepatotropos, ¿ya? Y ahí están los virus de hepatitis A, B, C, D, E, G también le han puesto acá. Otros virus que pueden afectar el hígado también son el herpes, virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus y fiebre amarilla. La hepatitis aguda, ¿no? Entonces hay dos tipos de hepatitis, aguda y crónica. Y sigue el mismo
la misma nomenclatura que en otros órganos, ¿no? Aguda, poco tiempo, crónica, mayor tiempo de enfermedad, ¿no? Entonces, las hepatitis agudas, que pueden ser virales también, ¿no? Por ejemplo, el A es de tipo agudo, ¿no? En la histología podemos ver desorganización de los acinos, infiltrado inflamatorio portal, balonamiento de hepatocitos, cuerpos apoptóticos, necrosis periportal, hiperplasia de células Kupffer, ¿no? Células Kupffer son los macrófagos del hígado. Se hiperplasia. Entonces, todo esto puede ver en una biopsia de una hepatitis aguda. ¿Ya? Y acá está, ¿no? Desorganización de los acinos, porque por el filtro inflamatorio que ven acá, ¿no? Acá hay balonamiento, o sea, los hepatocitos se hacen más globulosos. ¿Ya? Eso le llamo cuerpo de Kuhlsmann, son los apoptosis. Este es un cuerpo de Kuhlsmann. Son hepatocitos apoptóticos, ¿no? Que han hecho apoptosis. Hiperplasia de células de Kupffer, acá no veo. Ahí está el balonamiento, Kuhlsmann, y a ver las hiperplasias. Ahí está. Este es alargadito, dice que son células de Kupffer. Degeneración balonizante, que es el balonamiento, ¿no? De los hepatocitos. Degeneración balonizante, se hinchan, ¿no? Se hinchan y se vuelve un poquito más claro su citoplasma. Acá también. Pero esto ya es más práctico, ¿no? Acá hay una zona de necrosis dentro de los hepatocitos. Este es balonamiento. O también llamado en vidrio esmerilado, ¿no? Que son los núcleos medios arenosos. Este es por virus B, ¿no? O sea, una hepatitis viral B. Y haciendo inmunohistoquímica para virus de hepatitis B, se tiñen, ¿no? Que dice que es por el virus B. Esta es esteatosis hepática. Esteatosis es la acumulación de grasa en el hígado, ¿no? Y se puede ver en el virus C también, ¿no? Acá tenemos la diferencia entre hepatitis aguda y crónica. Uno de los más, recuerden, no solamente en el hígado, ¿no? Uno de los cambios histológicos que hay en la crónica y no hay en la aguda es la fibrosis, ¿no? ¿Y por qué no? Porque en la aguda, como es poco tiempo, no llega a formarse, ¿no? En cambio, en la crónica, como ya tiene larga data, la fibrosis necesita tiempo, ¿no? Para formarse, ¿ya? Y acá forma puentes fibrosos, ¿no? Puentes fibrosos que va hacia la vena central, desde el espacio porta, ¿no? En cambio acá no hay, ¿no? ¿Qué más predomina en hepatitis aguda? Infiltrado inflamatorio, ¿ya? Hay necrosis periportal, ¿no? Balonamiento de hepatocitos, apoptosis, cambios grasos, ¿no? Eso es lo que más se ve. En cambio acá, fibrosis, ¿no? Fibrosis, necrosis periportal también, fibrosis periportal, ¿no? Hay también inflamación, pero la inflamación acá, miren, es un poco menos, ¿no? Acá están los tipos de virus y los cambios histológicos que se puede ver, ¿no? Hasta la E nomás hay, ¿no? Entonces, el virus A, la hepatitis A, es un poco más benigna, ¿no? Porque eso tú te infectas comiendo alimentos contaminados con el virus, ¿no? En cambio el B, el contagio es igual que el VIH, ¿no? O sea, es vía parenteral, ¿no? Puede ser por vía sexual también, ¿no? O por compartir jeringas, ¿no? O por pinchazos, etcétera, ¿no? Y se dice que el virus de la hepatitis B es mucho más infectante que el VIH incluso, ¿no?
Quiere decir que necesitas menos cantidades de virus B para infectarte por virus B que de VIH para infectarte por VIH, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, la carga viral para infectarte por HIV, que sean 100, ¿no? Entonces, la carga viral para infectarte por hepatitis B es 10 nomás, ¿no? O sea, 10 virus suficientes, por decir un número, ¿no? Y la hepatitis C más que todo tiene que ver con, estos hacen hepatitis crónicas, ¿no? La A y la B, la A es aguda, ¿no? La B puede ser aguda, pero también puede ser crónica, ¿no? Pero la C sí es de todas maneras crónica, ¿ya? Y es una hepatitis bien difícil de tratar, ¿no? Y junto con la B, ambas son factores de riesgo para que en el futuro hagas hepatocarcinoma, que es un cáncer de hígado, ¿ya? La B y la C. La A, así como les dije, es más benigna, ¿no? La D es también casi siempre coexiste con la B, ¿ya? Y la D tiene una particularidad que cuando lo adquieres con la B, te puede dar lo que se conoce como hepatitis fulminante, ¿no? Entonces de pronto en tu función hepática se cae tremendamente por necrosis de gran cantidad de hepatocitos, ¿no? Incluso te puede llevar a la muerte, ¿no? Es una hepatitis fulminante, ¿ya? Y la E sí es más benigna, no está tan estudiada, ¿ya? También parece que su contagio es vía oral, como la A, ¿ya? Pero no hay muchos estudios sobre eso, ¿no? Y no es tan frecuente, ¿no? Lo más frecuente es la A, B, C, ¿no? Incluso la D a veces también no se ve mucho, ¿no? Pero A, B y C son los principales. ¿Ya? Entonces, todas pueden darte una infección aguda, ¿ya? Que puede ser una infección subclínica, quiere decir con pocas manifestaciones clínicas. Te puede dar una hepatitis aguda, un ¿cómo se llama? Urticaria, a ver si me ayuda. Busquen ahí cómo se traduce esto. Otra forma de darte es una infección persistente, ¿no? Entonces persiste la infección, nunca bajas tus anticuerpos, ¿no? Y eso te puede dar una hepatitis crónica, ¿no? Y la hepatitis crónica, ¿a qué te puede llevar? A la cirrosis. Y la cirrosis a cáncer de hígado, que es el carcinoma hepatocelular, y ambos a la muerte, ¿no? Y la hepatitis aguda puede ser que pues se cura, o hepatitis fulminante, ¿no? Que es un porcentaje menor, pero miren, la hepatitis fulminante te lleva a la muerte, ¿ya? Esa es la forma de comportamiento de las hepatitis, ¿no? B, ¿no? En este caso está hablando de B. Un ratito. ¿Ya? Listo, seguimos. Voy a contestar un ratito. Y este es de la hepatitis C, mire, ¿no? La hepatitis C, ¿cómo se comporta? Una infección aguda inicialmente, puede resolverse en el 15%, la gran mayoría va crónica, ¿no? Y de esa crónica, una enfermedad estable 80%, y otros van a cirrosis y cáncer, ¿no? Igualito que el B.
y raramente hacen hepatitis fulminante, ¿no? Hepatitis crónica, acá tienen las características histológicas, ¿no? Exudado linfocitario, necrosis en migaja, necrosis en puente, fibrosis portal, fibrosis en puente, lo más importante acá. Y apoptosis también puede haber. Esteatosis también. Y hepatocitos en vidrio esmerilado. ¿Ya? Y así se ve, miren, por un hígado, por hepatitis, ¿no? Se ve como unas áreas amarillentas. Algunos le han dicho que se ve como nuez moscada, dice, ¿no? Nuez moscada. La verdad nunca he visto en una moscada, pero así dicen que se parece, ¿no? Y acá miren, este es un hígado por hepatitis, predomina el infiltrado inflamatorio, ¿no? Y acá hay zonas de, supone que como acá había hepatocitos ya se han muerto en la necrosis y se ha reemplazado por fibrosis, ¿no? Que son como un puente fibroso, ¿no? Bien, los hepatocitos se han hinchado, ¿no? Que es la degeneración balonizante, ¿no? Y su citoplasma es medio espumoso, que algunos le han llamado en vidrio esmerilado. Y acá está infiltrado portal y septal, necrosis en migaja, necrosis en puente, fibrosis portal, fibrosis en puente, proliferación ductal. Este es todo lo que vemos en el virus B. Bien tremendo infiltrado inflamatorio, ¿no? Portal, infiltrado portal con agravo linfocitario, inflamación ductal, destrucción de la lámina limitante. ¿Qué es la lámina limitante, no? Es el límite entre los hepatocitos y el espacio porta, ¿no? Acá ya no se ve bien por el infiltrado inflamatorio. Necrosis en migaja, osteatosis, ¿no? El virus C. Y la hepatitis fulminante, como le dije, casi siempre es por el D, ¿no? Produce insuficiencia hepatocítica con encefalopatía en 2 a 3 semanas. Puede producirse como coinfección, siendo uno de los virus el B, ¿no? Coinfección con el D, ¿no? D y B, ¿no? Puede producirse por fármacos también, ¿no? Ojo, ¿eh? No solamente hepatitis fulminante por virus, fármaco, o cual, paracetamol, alfametildopa, isoniazida, antidepresivos. Puede afectar áreas o a todo el hígado. Macroscópicamente el hígado se ve gelatinoso y microscópicamente hay gran necrosis con destrucción de la trama. O sea, es un hígado que se muere en forma rápida. Casi no hay inflamación. Si el paciente sobrevive, se ve regeneración de los hepatocitos, ¿no? Acá esta zona es conservada, pero esta zona de acá, de la derecha del cuadro, son la sombra de lo que ha quedado de los hepatocitos, ¿no? Tan necróticos ya. Hay hepatitis por otros agentes, tenemos por fiebre Q, mononucleosis infecciosa, herpes también, ¿no? Hay otras enfermedades también del hígado, tenemos la de Wilson, que es por incremento o depósito de cobre en el hígado, la hemocromatosis, depósito de hierro, deficiencia de alfa-1 antitripsina, hay glóbulos PAS positivos, y hígado graso no alcohólico, que se deposita tejido adiposo, ¿no? O grasa en el hígado. Vamos a hablar de hepatopatía alcohólica, pero para hablar de esto está íntimamente ligado a lo que es cirrosis, ¿no? Y acá sí quisiera detenerme un poquito porque son cosas que hay que explicarlas bien, ¿no? No sé si, ¿qué horas estamos ahorita? Son 9:38. Tal vez podamos, para no alterar la otra clase,
escoger un día, ver un día en que podamos hacerlo, ¿no? No sé qué dicen. O ver un día donde podamos acabar esta clase, ¿no? Que la otra clase ya corresponde a otro capítulo, ¿no? No sé si están ahí, o pueden, o después podemos hablar se ponen de acuerdo y podemos hablar. ¿Está bien? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor, sería bueno ponernos de acuerdo para recuperar otro día. Sí, porque miren, estamos en la 32 recién, somos 88. Y hígado es un capítulo bastante interesante, ¿no? Ya, entonces vamos a quedar en hepatopedia alcohólica. Ustedes me dicen, ya yo creo que será, pues no creo que sea antes de Navidad, ¿no? Va a ser después, ¿no? No sé cuándo es su examen. ¿Para cuándo les han puesto el examen? El otro año. El otro año ya, ¿no? Ah, ya, entonces tenemos tiempo. Ya, entonces, en este año nos queda la de lunes y una más para terminar esta, ¿ya? Ya, doctor. Y ahí ya nos ponemos al día. Pero vayan pensando qué día. ¿Ya? Yo sí tengo que, ahorita me han llamado porque tengo que bajar, así que ahí nos quedamos, ¿ya? Recuerden, en hepatopatía alcohólica nos quedamos, ¿ya? Le aviso con tiempo, doctor. Ya. Listo, doctor. Claro, sí los voy a compartir, no se preocupe. Ya, nos estamos viendo, chicos. Gracias, muchísimas gracias. Que pasen una bonita Navidad, ya, y que este año que viene sea mucho mejor, ¿ya? Traten de mejorar ustedes también. Chao, nos vemos. De igual forma procedo, doctor Benavides. Que pasó Ya, una- ya. Feliz Navidad, doctor. Feliz Navidad, feliz Navidad. Navidad, doctor. Navidad, doctor. Otro día, doctor. Feliz Feliz Navidad, doctor. Feliz Navidad.